Buenos días, buenas tardes, queridos amigos y queridos compatriotas y colegas de la República Oriental del Uruguay. Mi nombre es Mauricio Kruchik y tengo mucho gusto y un gran honor en haber sido invitado para presentar hoy en este congreso. En realidad es la segunda vez que tengo la oportunidad de hablar en un congreso de ANTU, porque en el año 2000, si no me equivoco, fue el 2000 o 2001, tuve la oportunidad de hablar en el primer congreso que se realizó en ANTU, en el Centro Comercial de Portones, en la Avenida Italia y Bolivia. Bueno, yo vivo en Israel, vivo y trabajo en Israel, y me he especializado en reflexología para el tratamiento del dolor, en reflexología en la maternidad para el embarazo y el parto. Soy también doula y también educador perinatal, y en el análisis de la personalidad a través de los pies. De lo único que vamos a hablar, de lo único que voy a hablar en esta conferencia es sobre reflexología en el tratamiento del dolor. Porque en estos años he desarrollado un método al que le he llamado con mi nombre, el método Kruchik, un método que resulta ser indoloro, y eso es por una serie de razones. Entonces, con vuestro permiso, procederemos entonces a la presentación que he preparado para ustedes. Y entonces, bueno, a ver. Un segundito, vamos a ver si estamos en el lugar correcto. Ahora sí, estamos en el lugar correcto. Bueno, y a este método le he llamado TOP, T-O-P, porque sus siglas en inglés, Treatment of Pain, el tratamiento del dolor. Aquí tenemos, este es el símbolo, el logo del método TOP, Reflexology for the Treatment of Pain, o reflexología para el tratamiento del dolor. Y en esta presentación voy a hablar de reflexología para el tratamiento del dolor, el método, uno de los pilares en los cuales se basa el dolor frente al versus el placer, rompiendo viejos paradigmas, innovación en la metodología TOP, el triángulo de la curación, y las técnicas que componen el método y su uso. Espero que los 40 minutos que se me han concedido para que pueda entrar dentro de los 40 minutos que se me han concedido para esta presentación. Vamos a hablar primero de que el método TOP, o Treatment of Pain, o el método para el tratamiento del dolor, se basa en una premisa fundamental. Existe un concepto, por lo menos en inglés, o sea, en esta parte, en el hemisferio norte, se habla de pain management, que traducido al castellano vendría a ser la gestión del dolor. Entonces, desde el punto de vista estrictamente terapéutico, sabiendo cuáles son los recursos y cuáles son las oportunidades que la reflexología me ofrece para poder tratar a un paciente que vive con el dolor, es un término que a mí nunca me ha satisfecho, nunca me ha terminado de convencer. Porque yo digo, entonces, de acuerdo, el dolor existe, y sí, es cierto que hay que saber vivir con él. Pero la pregunta que me queda es, ¿no será posible extremar los recursos para eliminar el dolor, vivir sin el dolor? ¿Por qué tengo que gestionar el dolor? ¿Es una negociación lo que estoy haciendo o estoy dándole al cuerpo la posibilidad de regenerarse desde la base, dentro de lo posible, dentro de los raíces, encontrar la raíz del dolor, entender a la persona que sufre del dolor, y dentro de los recursos terapéuticos que conozco, podré ejercitarlos de tal forma
que la persona no solamente sienta dolor, sino que sea consciente del proceso de transformación de ese dolor en una calidad de vida mejor. Entonces sí, podría decir, sí, de acuerdo, sí, sería gestión del dolor, pero para mí el término de gestión del dolor me sugiere una permanencia del dolor, cuando el dolor puede venir y puede irse. Y eso es en todas las situaciones o condiciones curables de dolor, siempre y cuando sean tratadas y sean tratadas a tiempo. A veces nosotros, cualquier tipo de terapia que hagamos, sea la reflexología o cualquier otro tipo de terapia, a veces llegamos tarde, porque el dolor ya ha avanzado, el dolor se ha cronificado, el dolor ha sentado sus bases en el cuerpo y fija las condiciones. Bueno, aún así tendremos todavía oportunidad de regenerar el cuerpo y reactivar los recursos con los cuales el cuerpo cuenta para eliminar el dolor gradualmente. O sea, por supuesto que no son cosas que se logran en un día, pero se logran siempre y cuando sepamos cómo actuar. Entonces, lo primero es comprender al ser humano como un todo, no solamente a través de los remedios que toma. Si la persona toma ibuprofeno o paracetamol o dipirona por el motivo que sea, para calmar el dolor, lo único que va a estar haciendo va a estar deprimiendo un síntoma, pero no yendo a la base del dolor. Y entonces, dentro de la reflexología y con la sabiduría que los pies otorgan, y dentro de la sabiduría y la efectividad de la reflexología, es que creo fervientemente que tenemos la posibilidad de ejercer un método o un tipo de metodología tendiente a la eliminación del dolor, aprendiendo a desprendernos de él, desadaptando al cuerpo de un proceso de adaptación que puede ser que haya llevado años, y también entender el proceso de generación del dolor, cómo es que se ha generado, cómo es que me levanto con él todas las mañanas y sigo con él. Y él no se va, no me deja, o soy yo el que no lo dejo ir. Y entonces, si soy yo el que no lo dejo ir, mi pregunta como terapeuta es, ¿por qué? ¿Por qué no dejas ir el dolor? Entonces, la reflexología para el tratamiento del dolor en mi método incluye dentro del plano físico, integrando lo físico con lo holístico, integra el tratamiento en primer lugar, el tratamiento de las estructuras. O sea, regenerar la función de la columna vertebral, de los diafragmas, el diafragma cervical, el diafragma, como podemos ver aquí en esta imagen. Vamos a ver si me dan un segundito. Voy a tomar el puntero que tengo por aquí. Bien, la columna vertebral, el diafragma cervical, el diafragma torácico y el diafragma pélvico, y los nervios espinales, los que emergen de cada una de las intersecciones de las vértebras. Con esto, lo que intento hacer es regenerar las estructuras del cuerpo. Luego, el trabajo sobre los plexos nerviosos. Si tengo que estimular el sistema nervioso, lo mejor es estimular los plexos nerviosos, que son los centros de distribución de energía. Plexo cervical, plexo braquial, plexo cervical responsable por todo lo que sucede en la cabeza y por la respiración, ya que el plexo cervical es responsable por la actividad del diafragma a través del nervio frénico que emerge de la intersección de C4 y C5, las cervicales 4 y 5. El plexo braquial es responsable por la actividad de los miembros superiores, o sea, todo lo que hago con mis brazos y todo el movimiento que hago en mis hombros, jugar al básquetbol, jugar al tenis, eso depende de lo que haga de cómo esté mi plexo cervical, si me permite el movimiento. El plexo cardíaco, que inerva
la actividad cardíaca y la actividad pulmonar. El plexo solar, que es un poquito más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados a verlo en el pie, o sea, clásicamente se lo ha definido como un puntito, pero en realidad el plexo solar es un poquito más grande, es del tamaño de 1,5 puños, casi 2 puños, ¿sí? Eso ocupa un lugar muy importante en el cuerpo y une la parte superior del cuerpo con la parte inferior, o sea, el tórax con el abdomen, el plexo abdominal o lumbar y el plexo sacral, que es responsable por la actividad, por la inervación de los miembros inferiores y, por supuesto, de la matriz, el útero, la próstata en el hombre, o sea, de todo lo que se refiere a las funciones de, vamos a decir, de la chakra base. El sistema endocrino, porque necesitamos estimular un sistema que nos permita realizar los cambios. Y ese es el sistema responsable por ello. El sistema endocrino es el responsable de gestionar todos los cambios en el organismo. Si yo para realizar una actividad, o sea, tomo la decisión de hacer una actividad, bueno, pero para poder realizar esa actividad no me alcanza con la voluntad y no me alcanza con poner mi cuerpo en acción. Necesito la ayuda del sistema endocrino que permita la secreción de hormonas necesarias para realizar ese proceso, como por ejemplo comer, o como por ejemplo, no sé, por ejemplo el control del irme a dormir. O sea, el sistema endocrino ya tiene sus programas hechos para indicarme también cuándo me tengo que ir a dormir y si me puedo dormir, etc. O sea, los cambios lo gestiona el sistema endocrino. Entonces, si quiero pasar del dolor al no dolor, tengo que trabajar sobre el sistema endocrino, y el sistema endocrino es uno de los grandes responsables, si no el gran responsable, por el toque final en el tratamiento del dolor y la eliminación del dolor. Luego, bueno, tenemos un trabajo un poco más profundo sobre las fascias, quiere decir sobre el tejido que cubre a los músculos y que tiene determinadas condiciones para poder trabajar. Por ejemplo, la oxigenación, la nutrición, el paso de líquidos, etc. A veces un dolor de muchos años se puede solucionar en una sola sesión de reflexología trabajando sobre las fascias, haciendo que esa fascia se vuelva más elástica y que permita la nutrición y la correcta alimentación de las fibras. Y lo último es el entendimiento cuerpo-mente, la comprensión cuerpo-mente, saber que detrás de cada enfermedad o detrás de cada órgano o detrás de cada tejido se encuentra una explicación de por qué ese tejido, por qué esa enfermedad, por qué ese órgano, cuál es la función con la cual análogamente la puedo conectar con mi vida, con mi día a día, con la persona que soy, con la persona que vive y también con la persona que sufre el dolor. Entonces, ¿cómo puede el método TOP calmar el dolor, que es el llanto del cuerpo? En primer lugar, conocer la causa del dolor. Es el punto de partida básico para el terapeuta para poder aproximarse a la raíz del mismo. Lo que sigue no siempre estará solo en nuestras manos, ya que dependemos de muchos factores, como por ejemplo la disciplina y la disposición a realizar cambios por parte del paciente. No hay nada que yo pueda hacer si el paciente no quiere. Lo primero que el paciente hace es venir a la consulta, eso ya es un paso adelante. Pero ¿qué pasa después que ya empecé con el tratamiento de reflexología? Veo que hay congestiones, veo que hay cosas que el paciente podría desprenderse de ellas o modificar la posibilidad del cuerpo de gestionarlas, pero para eso se necesita muchas veces cambios en la calidad de vida. Se necesita a veces ser atento a cambios necesarios en los hábitos nutricionales, ir a dormir más horas, tomar más líquidos, comer apropiadamente, etc., hacer deporte. Pero si el paciente no quiere, entonces muchas veces es el paciente mismo el que objeta, consciente o inconscientemente, la desaparición del dolor. ¿Por qué? Porque hay decisiones que tardan en llegar. Bueno, en el tratamiento del dolor se necesita que el paciente esté
siempre en una compenetración total con el terapeuta y con el tratamiento que recibe. A veces el tesoro más preciado para un terapeuta es el de llegar al origen del problema. Mientras tanto, debemos ocuparnos en calmar para luego pensar en ayudar a curar el problema desde la base, ayudando en el proceso de desadaptación del dolor. Esta palabra no sé si existe, es una palabra que la inventé, a ver, bueno, por ahí capaz que me la aceptan. Siguiendo por la estimulación de los mecanismos de recuperación de tejidos y recomponiendo la armonía en el mensaje del sistema nervioso con la ayuda del sistema endócrino. Y cuando hablo de la desadaptación del dolor, esta palabra, este neologismo, hablo de, bueno, esto me sugiere que hay un proceso de adaptación al dolor. En realidad todos los seres humanos somos mamíferos, somos los únicos mamíferos de la especie de mamíferos en el mundo que podemos adaptarnos a todos los climas. O sea, un oso polar, si lo dejas paseando por el Sahara, se muere muy pronto. O un león de la sabana, si lo dejas en el Polo Norte, también se muere. ¿Por qué? Porque no es su hábitat, no es su lugar. El ser humano, sin embargo, puede habitar tanto el Polo como el Sahara. Entonces, el organismo humano está fabricado, diseñado, para poder adaptarse a todo tiempo, a toda situación, a todo clima, a todo tipo de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y también al dolor. Quiere decir, yo puedo adaptarme al dolor. Hoy, por ejemplo, vamos a decir que hoy eran las 9 de la mañana y tuve que salir apurado de mi clínica. Y entonces, no me di cuenta y ¡pum! Me di un golpe en el hombro, contra el marco de la puerta. Pero claro, yo no tenía tiempo para prestarle atención al dolor, entonces un mecanismo de corrección que existe en el cerebro dice, bueno, yo me voy a adaptar a él, te vas a adaptar a él y ya no lo vas a sentir. Y claro, sí, después de un par de horas me olvidé del dolor. Sigue ahí, molesta, en realidad me limita, pero me adapto a él, me adapté. Y entonces la pregunta es, ¿a cuántas situaciones similares una persona, un ser humano, se adapta en la vida? Porque hay una sorpresa. Los pies lo dicen absolutamente todo. Y los pies tienen la costumbre de almacenar toda la información sobre todo lo que ha acontecido en la vida de una persona desde que nació hasta el momento presente. Entonces, muchas veces en la exploración que es necesaria, no solamente es necesaria, es imprescindible en el trabajo de la reflexología, dentro de esa fase de exploración podemos encontrar señales de que algo pasó y que hay una señal de dolor. O sea, yo toco un reflejo y es doloroso y yo le pregunto al paciente, a ver, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón, ¿hay algún problema en la rodilla? No que yo sepa. Ah, bueno, pero acá hay una historia en la rodilla. Ah, mirá, sí, puede ser algo que una caída que tuve en la bicicleta cuando tenía 12 años. No me digas que todavía está eso. Bueno, sí, porque el cuerpo se adaptó. Y la persona tal vez no se ha dado cuenta, pero esa adaptación también lo limitó. Bueno, uno de los objetivos del tratamiento del dolor con la metodología que propongo es la de desadaptar para que la persona pueda recuperar el 100% de su potencial, el 100% de su funcionalidad. Entonces, el método TOP se basa en 5P, que son las claves para el éxito terapéutico. Pero que hay que mantener una determinada disciplina para que nos ayuden ellas a nosotros. Las 5P pertenecen a precisión, perseverancia, paciencia, profundidad y placer. Y esto es muy importante que lo diga porque, a ver, dentro de la actitud del terapeuta o dentro de la actitud que yo tengo para poder atender a un paciente, yo sé que tengo que llevar a rajatabla estas 5P: la precisión, la perseverancia, la paciencia, la profundidad y el placer. La precisión, ¿por qué? A ver, si viene una persona que me dice, mira, tengo un problema del hombro, tengo el hombro congelado, no puedo mover el hombro, mira, me duele cada vez que quiero rotarlo. Seguramente
debe haber algún problema en el manguito rotador, algún problema en el supraespinoso. Es una cuestión de explorar, a ver, ¿dónde puede estar el problema? Pero lo que pasa es que si yo voy al hombro, no todo el hombro me va a decir dónde está el problema. Entonces, para buscar, tengo que buscar con lupa, así con un microscopio, tengo que ir acercándome a ese lugar hasta encontrarlo. O sea, yo no dejo un pie sin analizar hasta que no encuentro dónde está la raíz del problema. Pero hay reflejos que están muy ocultos en el pie. Y entonces uno tiene que llegar con precisión milimétrica, por lo menos para identificar, ok, ahora sé dónde estás, ahora sé dónde te escondes, entonces ahora sé dónde tratarte. De otra manera sería imposible, porque si no estaría trabajando alrededor o estaría haciendo maniobras generales. Las maniobras generales son muy lindas, es para un tratamiento de reflexología en una exhibición de 15 minutos, está genial. Pero para el tratamiento del dolor, o para la reflexología en general, cualquier tipo de reflexología que tenga que hacer, se tiene que trabajar uno con precisión. Bueno, a ver, con la reflexología tenemos la gran ventaja de que si le erramos a un punto por 1 milímetro, no pasa nada, el paciente no se muere, no le va a pasar algo, no va a tener una reacción adversa por haberle tocado un punto que no era ese. Pero voy a estar perdiendo una oportunidad, sí, para poder tratarlo bien y ayudarlo ahí justamente donde lo tengo que ayudar. Entonces tengo que ser muy preciso. Y si la persona me dice, sí, mira, tengo un dolor acá en el hombro, yo hasta que no encuentro el dolor no descanso. Porque digo, bueno, mira, no sé, ¿te duele? Yo no encuentro. Y entonces, no sé, se te irá, calculo yo. No, esa no es la actitud. La actitud es seguir insistiendo hasta encontrar el dolor. Y si al paciente le tiene que doler, bueno, eso se le dice desde antes. O mira, voy a hacer un ejercicio de exploración para ver dónde está el reflejo que corresponde al lugar que te duele. Y es probable que te duela. Te pido perdón, ya de antemano, si te duele, no te va a doler después el resto del tratamiento, pero es necesario encontrarlo, es necesario para mí encontrarlo. Y entonces ahí ya cerramos ese asunto. Pero la precisión en encontrar el punto doloroso es imprescindible. La perseverancia. No porque yo haya tocado un lugar, ese lugar se va a curar. O sea, a veces hay que pasar, varias veces. Y entonces, pero también todos los lugares, todos los reflejos dolorosos tienen un determinado nivel de dolor. Entonces, puedo preguntar a la persona, a ver, ¿cuánto te duele del 0 al 10? Y la persona me dice 8. Bueno, ya. Yo no me voy a conformar con que la persona le duela ese mismo 8 o un poquito menos al final del tratamiento. Voy a tratar de hacerlo, de llevarlo al 0 lo más que pueda. Pero para eso tengo que perseverar en ir una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, la repetición me ayuda, depende, por supuesto, de cuál es la forma de trabajar. Pero, bueno, de eso ya hablaremos un poquito más tarde. La paciencia. Esto es importante, no solamente el paciente tiene que ser paciente. Y yo no sé si etimológicamente hay alguna relación entre la paciencia entre la palabra paciencia y el paciente. Creo que no, pero es muy bueno recordar, o sea, muy bueno hacer esa asociación, porque el paciente sí tiene que tener paciencia. A ver, si vos tuviste un golpe, te caíste en la bicicleta a los 12 años y hoy tu cuerpo está sufriendo algún tipo de eco, de impacto, no sé, 30, 40 años después, etcétera, por eso, por algún tipo de desalineación, algún tipo de luxación, no lo sabemos, un tipo de inflamación que se quedó ahí a vivir y hoy está volviendo a molestarte o a decirte presente, no vas a esperar que yo te lo saque en un momento. Quiere decir, el paciente tiene que ser consciente con su modo de cooperación de saber que va a llevar un poquito de tiempo, está todo bien, la paciencia va a tener que poner el paciente,
y mi propia paciencia para trabajar con la suficiente perseverancia en ese lugar. Profundidad. Cuando hablamos de profundidad, muchas veces la gente confunde, ay no, por favor no me lo hagas muy profundo, no me hagas muy profundo el tratamiento. Bueno, en realidad en esto ya sí que tenemos un problema, porque para el tratamiento de dolor se basa en la profundidad. O sea, en un 80% de los casos hay que trabajar con una gran profundidad, ya sea porque estamos ejerciendo un movimiento, una presión profunda con las manos, con los dedos, o lo estamos haciendo con el cuerpo. Pero eso no quiere decir que tenga que ser doloroso. Hay mucha gente que practica un tipo de reflexología basada en el dolor del paciente, que el paciente puede estar haciendo caras y mirándolas y viendo estrellas, y el reflexólogo en lo suyo, o sea, no le importa cuánto dolor le tenga que crear. No, eso en mi método no sucede. El terapeuta tiene que buscar y tiene todas las armas para poder trabajar profundo y sin dolor. Y de esto puedo dar garantía. En un 100%. Cuando vaya a visitar Uruguay, quien quiera encontrarse conmigo, fijamos una sesión, encantado, y puedo probar todo lo que estoy diciendo. Que se puede trabajar con profundidad y sin dolor. Cero de dolor. Una pequeña molestia se aguanta, pero dolor, no. El cuerpo y también la forma de trabajar con la reflexología tiene sus reglas para que el paciente no sufra. Y eso es justamente responsabilidad del terapeuta, de quien está ejerciendo la reflexología. La reflexología que duele no sirve, no para el tratamiento del dolor. Y luego el placer. Bueno, con el discurso del placer yo creo que preparé algunas diapositivas para entender por qué el placer es tan importante. Para mí es el antídoto del dolor, es el placer. Entonces, ¿cómo se busca el placer dentro del tratamiento? ¿Existen mecanismos en el organismo que yo pueda estimular a través de la reflexología, que puedan producir placer en el cuerpo? Sí. Y a través de esa estimulación de mecanismos, la persona puede tener una mejor disposición física para recibir el tratamiento, sí. Y de esto se trata el método, de trabajar sin dolor. El placer nos ayuda. Entonces tenemos aquí la gran discusión, ¿dolor o placer? Entonces, tal vez la aceptación, percepción y expresión del dolor están relacionados a aspectos culturales. Y esto es una parte de mi teoría acerca del dolor y el placer. Por ejemplo, ¿qué edad tenías la primera vez que pronunciaste la palabra dolor? Mamá, me duele. ¿Qué edad tenías? Bueno, no sé, yo desde que tengo uso de razón, ponerle 3 años y algo, 4 años, me acuerdo de haber llorado una vez que me caí, y dije, me duele. Pero, ¿y qué edad tenías la primera vez que pronunciaste la palabra placer? No importa cuál es la connotación, no estoy pidiendo detalles, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de nosotros pronunció la palabra placer muchos años después de haber pronunciado la palabra dolor. Quiere decir que la percepción física universal del dolor ya estaba presente en nosotros mucho antes de tener uso de razón, o apenas tuvimos uso de razón, lo legítimo era hablar del dolor y no hablar de placer. El cuerpo humano es una máquina perfectamente diseñada para fabricar placer, y eso es una de las funciones de las cuales no nos podemos olvidar. Aunque para ello es necesario cambiar algunos paradigmas desde el punto de vista terapéutico. Y les voy a ofrecer 3 para ir pensando sobre ellos. Uno, en reflexología muchas veces se habla de trabajar duro sobre el área dolorosa. ¿Te duele la cabeza? ¡Pum! Anda el reflejo del dedo gordo y dale con todo. Momentito, ¿cuánta fuerza hay que emplear? ¿Por qué le tiene que doler a mi paciente? Entonces yo lo que hago es trabajar
profundo y suave sobre las zonas dolorosas. Y ya no necesitarás este martillo. El calor es siempre mejor. Bueno, el calor es bueno, sí, no lo niego, aunque a veces el hielo es más eficiente. Y una de las cosas que he patentado en esta metodología es el uso del hielo con la reflexología. Reflexología con hielo es un procedimiento exclusivo del método Kručík para el tratamiento del dolor. Hay una frase que no sé, creo que la dijo Jane Fonda hace algunos años, no pain, no gain, que vendría a ser en inglés, sin dolor no hay ganancia. Entonces, para mucha gente es como una especie de axioma. Si no te duele, entonces no sirve. ¿Probaste con el placer? No más dolor. En su lugar, te propongo que uses profundidad, movimiento, focalización y alegría. Si el terapeuta trabaja profundamente, moviendo su cuerpo, ejerciendo, provocando el movimiento en el cuerpo del paciente, focalizado en ese punto y no en 10.000 puntos a la vez, y trabaja con una sonrisa, está provocando en sí mismo una transmisión de energía necesaria para el paciente. Entonces, todo esto ayuda a interrumpir la adaptación al dolor, transformándola en adaptación al placer. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar es un par de videos en los cuales trabajo tanto con movimiento como con otro elemento que les voy a mostrar. Vamos a empezar por acá. La influencia del movimiento en la percepción del dolor. Una de las cosas más importantes en el trabajo terapéutico, bueno, estoy en inglés, por eso lo bajé el volumen para poder hablar en español. Una de las cosas más importantes es la percepción del dolor por parte del paciente. Si nosotros trabajamos de una forma estática, quiere decir, yo no me muevo para nada, entonces toda la presión y la profundidad de la cual yo estaba hablando tiene que ser ejercida por esa misma presión, que muchas veces puede ser dolorosa y por lo tanto puede ser incómoda para el paciente. Entonces, en lugar de ello, yo lo que hago, y lástima que esto no está traducido, vamos a ver, ahí lo que ustedes me ven trabajando, por ejemplo, en un movimiento de estiramiento de la columna, de forma estática, y entonces la paciente me dice 8, me duele del 0 al 10, 8. Pero ahora fíjense cómo se mueve mi cuerpo. Salgo de un costado y voy al otro, mientras realizo exactamente el mismo movimiento que hice de forma estática. Le pregunto a mi paciente cuánto le duele y ahora me dice 3. Bueno, por supuesto, ustedes no pueden escuchar lo que dice porque bajé el volumen, pero el principio es que yo, al estar haciendo presión sobre un reflejo, lo que estoy haciendo es hacer pasar un montón de estrés y de fuerza. Tengo que reclutar toda la fuerza de mi organismo para ponerla en mis manos y pasarla al paciente. Y eso le puede causar dolor. Pero, mientras tanto, si yo trabajo con mi cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es hacer un trabajo dinámico. La dispersión de mi masa sobre mis manos se hace mucho más difusa y, por lo tanto, cualquier tipo de dolor o incomodidad se hace mucho más tolerable porque el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a una determinada presión. Entonces yo puedo trabajar con ese reflejo, con mi movimiento y sin causar absolutamente una gota de dolor. Ahora les voy a hablar sobre la estimulación simultánea. A esta técnica le he llamado en inglés the magic painkiller, o sea, vendría a ser el analgésico mágico, que es la simultánea estimulación de los reflejos dolorosos y la glándula hipófisis para la inmediata reducción del dolor. Sabiendo que la glándula hipófisis es la responsable por liberar endorfinas y encefalinas que son secretadas por
el cerebro y el hipotálamo, pero la hipófisis se transforma en su centro de distribución. Fíjense qué pasa. Yo a veces voy a lo más clásico, que es hacer presión sobre el reflejo de la columna en una persona, el reflejo de la L4, la cuarta lumbar, que eso le duele al 98% de la gente. Entonces lo trabajé fácil. Entonces fui y apreté y me dijo, ¡ay, 10! Sin embargo, fíjense lo que hago. Voy y aprieto a los dos juntos, la L4 y la hipófisis. Le pregunto a mi cliente cuánto, y mira, me duele un 4. 2 segundos después, hace unos segundos te dolía 10 y ahora te duele 4. Sí, y ahora vuelvo a la hipófisis y vuelvo, y entonces cada vez que aprieto en la glándula hipófisis, el dolor baja. Cada vez que suelto la glándula hipófisis, el dolor vuelve a subir, porque no hay llegada de endorfinas. Quiere decir que el cuerpo conoce o me ofrece, dentro de la reflexología, me ofrece suficientes recursos como para poder trabajar con un reflejo doloroso de una forma eficiente, sin hacer doler al paciente, con la hipófisis siempre ligada al reflejo doloroso. Y esto me ayuda a trabajar con infinidad de pacientes. Y esto es solamente una de las técnicas que uso. Esta es una técnica en top 10, pero por una cuestión de tiempo no me va a dar el tiempo a mostrarla. Esta es la lista de técnicas, lo que viene en el menú, que por ejemplo en el método top, tengo el método top 1 y el método que lo he dividido, bueno, perdón, el método top lo he dividido en dos, top 1 y top 2. Top 1, que sirve, que es la metodología y el tratamiento de todas las condiciones y enfermedades curables, y el top 2, que me sirve para atender las necesidades del paciente de fibromialgia y enfermedades autoinmunes, sabiendo que son enfermedades de por vida, a las cuales no se les conoce absolutamente ninguna cura. Sin embargo, la utilización de técnicas especiales para el tratamiento de una o de otra le ayudan a la persona a disfrutar de una calidad de vida maravillosa, aún así viviendo con una enfermedad autoinmune que tiene sus reglas y la fibromialgia que tiene sus reglas. Entonces yo no mezclé todo. ¿Por qué? Porque también la modalidad de trabajo del top 1 no es siempre compatible con la modalidad de trabajo del top 2. En top 1 trabajo con mucha más profundidad y mucha más actividad, sabiendo que el cuerpo se va a recuperar y es para estimular los mecanismos del cuerpo para recuperarse. Sin embargo, con top 2 tengo que trabajar con muchísima más suavidad, con la misma profundidad, pero con muchísima más suavidad. Aunque, bueno, y esto es voy a hacer una especie de lista, un raconto de las técnicas que se usan. Por ejemplo, comienzo con la técnica del árbol, que es una técnica estructural que comprende columna vertebral, diafragmas y nervios espinales. La técnica que le llamo la inalámbrica, que es el sistema nervioso a través de los plexos. El cuarto de control, que es el sistema endocrino y balance del eje hipotalámico hipofisario adrenal. El círculo del placer, que me sirve para la estimulación de los reflejos conectados a la función placer. Una técnica a la que llamo calentamiento global, que me sirve para tratar pacientes con fascitis plantar, con muchísima efectividad, 1 o 2 tratamientos y el tipo se olvidó de que tuvo fascitis plantar alguna vez. El mundo al revés para el tratamiento de la ciática. La Venus enamorada para el tratamiento del síndrome premenstrual. Duty Free para el tratamiento de la migraña. Grand Slam para el tratamiento del túnel carpiano y para el tratamiento de epicondilitis lateral o codo de tenista. El glacial viajero para el tratamiento de la tendinitis, que es una técnica en la cual utilizo hielo y movimiento. Hércules en acción, que es para el tratamiento de bursitis con el esfuerzo del paciente sujetando algún tipo de elemento. Y en la corte del rey tenis, para la prevención y el alivio del sistema de síntomas originados por la práctica del tenis y otros deportes. Bueno, y no me va a dar el tiempo, estoy a casi a 3 minutos de terminar, que esta es la lista, son para las técnicas de fibromialgia y enfermedades autoinmunes, y las enfermedades autoinmunes sobre las cuales trabajo en mi curso y en los cursos que doy,
son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple y el lupus eritematoso sistémico, y todas ellas junto con la fibromialgia, que son enfermedades con las que trabajo y obtengo, gracias a Dios, muchísimo éxito. Y el método TOP es un método de innovación. ¿Y qué es innovación para mí? Bueno, es creatividad, saber trabajar con el cuerpo en todas las circunstancias posibles. La reflexología en movimiento. ¿Quién dijo que la reflexología se tiene que hacer estática? O sea, muchas veces la reflexología con la acción y el esfuerzo del paciente, conducido por el terapeuta, puede llegar a resultados sorprendentes. Aquí me ven en clase en un instituto en Madrid, en el cual durante el cual enseñé durante más de 9 años. Reflexología y esfuerzo. A veces podemos realizar un esfuerzo y al mismo tiempo la reflexología ayuda a que ese esfuerzo se haga mejor y sin desgaste para el cuerpo. Y reflexología en el agua, que también es un método que creé para el tratamiento, sobre todo de mujeres embarazadas en los últimos 2 meses del embarazo. Bueno, y estos son mis datos de contacto para aquellos de ustedes que desean estar en contacto conmigo. Voy a tener muchísimo gusto en responder a todas las preguntas. Escríbanme un mensaje de WhatsApp si quieren. Hay el código internacional 972 y luego el número 547-341-961. Y estaré muy gustoso y tendré muchísimo placer en atender todas vuestras preguntas, sean de la naturaleza que sea. Por supuesto que va a ser mucho mejor para mí poder contestar sobre todo lo que ateniente a la conferencia, a esta conferencia. Escríbanme cuando quieran y bueno, espero estar en Uruguay dentro de lo menos posible, porque se extraña el paisito, aunque ya también llegué a Uruguay en los últimos 5 años, llegué 3 veces a enseñar el método. Y bueno, todo lo que me queda por hacer es decirles muchísimas gracias por vuestra atención, que espero que sigan disfrutando de este espectacular congreso lo más que puedan, y desearles muchísima suerte y desearme a mí también y a nosotros que tengamos un feliz encuentro en algún momento. Así que muchísimas gracias a todos y hasta pronto, con un abrazo desde Israel. Gracias.